Hermano, humanidad. Cuando sea el polvo y florezca un árbol de mis desechos, y entre mis raíces habiten arañas o plantas difuntas, para ese tiempo deja que la tierra esté plena, sin funerales de hierbas, sin estos genocidios de insectos. Hay tanta estéril llanura reclamándonos mariposas. La túnica solar precipita como una lluvia de luz, pero el aire de toxinas resbala ácido a la tierra, como anónimo homicida. Hermano, humanidad, resguarda nuestras crisálidas, protege nuestra ventana atmósfera, danos la promesa de que aún seré planeta mañana. Bueno, queremos partir agradeciendo el poema que nos mandó Constanza Artiz. Ella es una poeta de Lontué y que nos leyó un hermoso poema, además muy alusivo e introductorio al tema de hoy, de nuestra conversación. Bueno, les damos la bienvenida al capítulo 3 de Sacar la Voz, proyecto lanzado por el colectivo Dialecto Púrpura. Nosotros llevamos ya más de un año trabajando en diferentes proyectos, pero este fue nuestro podcast. Y bueno, y para introducir un poquito también y nos conozcan como colectivo molinense, voy a comenzar con la lectura de nuestro manifiesto. Acá está. Ya, dice: somos Dialecto Púrpura, mujeres en la medida de lo imposible. ¿Qué buscamos? Develar, pero también rebelarnos contra este orden de cosas y divertirnos porque nos cansamos de la violencia del patriarcado y del capitalismo. Y nos cansamos de estar calladitas para vernos más bonitas. Venimos de vuelta después de un largo silencio. Hemos convertido la rabia, los deseos, el miedo en palabra, en gesto y en conversación. En articulación de signos púrpuras hemos dado sonido y forma a nuestros decires y sentires, hasta transformarlos en una amalgama viva e incandescente. Sacamos la voz, esa apagadita y pequeñita, ahora brota como vertiente que crece hasta convertirse en el torrente caudaloso de un río. Somos Dialecto Púrpura, una cápsula del tiempo, una reliquia para el futuro. Queremos transformar nuestros presentes para heredar a otras un mejor futuro. Lanzamos este canto a quien quiera oírlo, defendiendo estas ganas de recrear nuestro destino, sin sumisión y sin hipocresía. Queremos sacar nuestros pies del suelo pegajoso, romper en 1000 pedazos los techos de cristal e incendiar definitivamente todas las lámparas de gas para quitarnos su yugo opresor. Somos Dialecto Púrpura, más que una lengua o un color, un despertar de conciencia, una metamorfosis y una liberación. Hoy una suave brisa nos roza la cara. Tenemos una exquisita sensación que solo da la libertad. Tal cual. ¡Qué lindo! Sí. Sí, pues eso somos. Nacimos hace un año, como dice la Margarita, con ganas de hacer muchas cosas y de repente uno se pone ambiciosa en esas ganas, pero está bien porque en el fondo eso nos ayuda a avanzar y a caminar. Sí. Bueno, además queremos contar un poco que vamos a hacer una rifa, estamos en eso y ya compartimos por redes sociales el tema de la rifa. Y bueno, la próxima semana, yo creo, dentro de los próximos días vamos a estar... Bueno, los premios, ¿los vieron? Sí, muy púrpura los premios. Sí, bueno. Esa es la idea. Sí, hay varios interesados ya, así que compren su número. Y bueno, también queremos contarles, antes como introducción al capítulo de hoy y de nuestra invitada, que como siempre decimos, nos interesan temas que son demasiado importantes para nuestra sociedad, temas sociales. Y en el tema del día de hoy sentimos que de alguna manera, pese a que aparece mucha información, a veces en los medios de comunicación todavía no logra calar hondo respecto a lo que es la conciencia de lo que esto significa. Existe un informe que fue emitido el 2020 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que señala que existe una alerta roja.
¿Y por qué se produce esta alerta roja? Porque, bueno, el cambio climático hoy día ya llega a grados extremos, ¿verdad? Ha aumentado la temperatura global en 1,09 grados Celsius, superior a la de 1850 a 1900, y esto ha generado, por ejemplo, concentración de CO2, la más alta en al menos 2 millones de años, subida del nivel del mar, los incrementos más rápidos en al menos 3.000 años, superficie de hielo marino ártico, nivel más bajo en al menos 1.000 años, y retroceso de glaciares sin precedentes en al menos 2.000 años. Además, es importante decir que existía un negacionismo. Habíamos escuchado, ¿verdad?, desde Trump, Cast y etcétera, que decían que no tenía que ver con la influencia humana, que esto eran procesos naturales que se daban en el fondo de manera natural, valga la redundancia. Pero esto no es así. El informe es concluyente diciendo que sí tiene que ver con la influencia humana, sobre todo por los gases de efecto invernadero, y que existe bien poco que hacer a estas alturas, pero bueno, la posibilidad de, no sé si revertir, claro, siempre se puede. Exacto, no sé si revertir, Sí. porque la situación es bien drástica, Sí. pero sí se podrían detener las emisiones de CO2 netas a cero, ya, o limitar. Claro. Eso entonces es la situación que nos encontramos hoy día. Ya existe acá en Molina un grupo que desde hace varios años ha venido trabajando el tema del medio ambiente, y en representación de este grupo hemos invitado hoy día a su presidenta, Catalina Arroyo. Ella es psicóloga de profesión de la Universidad de Santiago de Chile y presidenta actualmente del Consejo Ecológico de Molina. Bienvenida, Cata, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y queremos preguntarte en primer lugar, como para conocerte un poquito más, primero sobre el animal y el árbol que más te gusta, te llama la atención o te representa, y por qué. Nos vamos a presentar de esa manera las tres hoy día. Ya. Bueno, hola chiquillas, muchas gracias por la invitación, por el recibimiento. Saludar a todas, todes quienes están ahí escuchando el podcast. Y viéndolo también. Y viéndolo, Sí. ¿verdad? Y ahora ya está a otro nivel la cosa. Avanza. Ya, para presentarme como árbol, quizá, bueno, en verdad los árboles son como mi fascinación, ¿no? Así más que las flores, por ejemplo. Pero si tuviera así como que identificarme, tendría que ser con dos. Uno que es como de esta zona, que crece y que viene ya terminando, es de los últimos relictos que van quedando para el sur, que son los quillayes, que crecen como en el valle. Y me gusta porque son hermosos, porque dan muchas florcitas que dan alimento a las abejas, y siento que también eso es súper importante también para ir manteniendo la vida, como también valorarlo en su función ecosistémica, además de su belleza y su resistencia también, porque existen en distintos lugares del país. Me gustan también sus semillitas, que son hermosas, como que toda su estética me gusta, además de su función. Y cuando pienso en animal siempre pienso en pájaro. Siempre pienso que me gustaría volar. Me gustaría volar como siempre pensaba, así como un cóndor. Pero después pensaba que los cóndores son carroñeros. Entonces, Tienen mala fama. Claro, que tienen mala fama. Pero en el fondo también tienen su función ecosistémica, y que tiene que ver también con transformar la materia orgánica que queda ahí y volver a hacer estos procesos que la naturaleza tan sabiamente hace. Entonces, bueno, por valorar ahí también la cordillera de los Andes, que además es un gran ave que no solo está presente en Chile, sino que está presente en toda la América, en toda la cordillera de los Andes. Y como símbolo también de todos los pueblos que habitamos la cordillera de los Andes, me voy a quedar con una cóndora. Bueno, yo elijo a un marsupial, a uno de los 4 marsupiales chilenos, el monito del monte. Me encanta y es muy desconocido además. Vive en los bosques templados chilenos o frío templados, en la zona centro-sur. El monito del monte, si lo quieren buscar. Y mi árbol
Ahí elegí uno endémico. El ruil, circunscrito principalmente, vive principalmente en la zona pequeña de la cordillera de la costa, en la región del Maule. De hecho, he tenido la oportunidad de visitar muchas veces el parque Los Ruiles, cerca de Curanipe, Cauquenes. Uno llegando para allá están los ruiles, los pocos que quedan están ahí. Ajá. Y no hay más, así que hay que cuidar el ruil si uno ve por ahí, aprender a identificarlo. Pero habita principalmente en la cordillera de la costa y es solo de la región del Maule. Es solo de la región del Maule. Así que es muy especial para nosotros y no lo conocíamos. Muchos de nosotros no lo conocemos. Nos falta conocer más. Sí. Así que me quedo con el ruil. ¿Y tú, Ingrid? Yo voy a elegir el roble porque, bueno, tiene que ver con una amistad grande que tengo todavía con Pamela, una amiga de infancia, que cuando íbamos a la cordillera a acampar siempre caminábamos hacia el 9 Robles. Nos gustaba ir para allá. Y tiene que ver entonces con el cariño a esa etapa de la vida y también a ese árbol que tiene un significado como simbólico, claro, noble. Y bueno, y además porque también hay una letra de Spinetta que me encanta, que dice ahí: viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Así que ahí también el roble. Y de animal, la verdad que no cachaba mucho de animales, soy un poco ignorante al respecto, lo confieso, y busqué y encontré uno que me fascinó, el degú, ya que es una ardilla chilena. Degú significa ratón en mapudungún, y me gustó mucho porque tiene una forma de vida cooperativista, mutualista, y además porque las degú cuidan no solo a sus hijos, sino a los hijos del grupo en el que habitan. Entonces, la relación de cooperativismo, más allá del lazo consanguíneo, tiene que ver también con entenderse, como dice Maturana, como legítimos otros en este amor biológico. Así que muy bonito el degú. Existe un artículo ahí que habla mucho de él y que es interesante como para que lo busquen. Después lo vamos a poner ahí el link para los comentarios. Super. Eso. Bueno, y para comenzar con la primera pregunta, Cata, nos gustaría que nos contaras un poco sobre la formación del Consejo Ecológico y sobre los orígenes, por qué, quiénes, cómo nació esta inquietud. Sí, bueno, el Consejo Ecológico nació como comité ecológico. De hecho, hay algunas personas que todavía le dicen comité ecológico, que fue una organización informal de algunos amigos y amigas por allá en el año 88. Yo era pequeñita, pero ahí estaban mis padres, mi mamá, mi papá, amigos de ellos, que eran un grupo de amigos que estaba también la tía Anita Valenzuela, el tío Mario, Mauricio Gutiérrez, estaba, bueno, harta gente que en ese tiempo estaban preocupados ya como se empezaba a hablar recién de cambio climático. Y también se empezaba a hablar ya como de deforestación. Entonces empezaron haciendo campañas de plantación de árboles, como a modo muy voluntarioso desde la comunidad. Cuando ocurre, digamos, la llegada de la democracia, empiezan a haber se empiezan a visualizar algunos problemas en la precordillera producto de la acumulación de basura y de otras cosas, entonces deciden organizarse como con personalidad jurídica y eso se hace el año 91. Y justo en ese tiempo también aparece esto del remate del que ahora es Parque Nacional Radal Siete Tazas, que en ese tiempo era de un particular, de un privado que le debía a la Corfo, entonces pasó a manos de la Corfo. Y la Corfo iba a rematar estos lugares al mejor postor. Y ahí esa fue la primera movilización y el primer logro del Consejo Ecológico, que logró que la Corfo no rematara ese terreno y todo ese espacio pasara a ser área de protección en ese tiempo. Tremendo logro. Sí, claro, si no, no estaría el Parque Nacional. Claro, imagínate, sería hoy día otra la función y la forma de entenderlo. Sería también terreno de privados. Claro. Entonces, claro, desde ahí se empezó como a fortalecer el grupo, y sacaron revistas, y se empezaba en verdad a hablar y a trabajar temas que eran muy desconocidos, de los que no se hablaba como en el común, o sea, cambio climático, no sé si esto está loco, ¿qué es eso? No existe.
Bueno, hay algunos que todavía dicen eso. Claro. Pero ya, claro, tenemos prueba de que sí existe y que tenemos las consecuencias ahora, después imagínate, del 91 ahora 30 años después. Y después, bueno, tuvo ahí unos periodos de recesión el Consejo Ecológico y luego después la segunda generación lo tomamos el 2006. Y el 2006 empezamos como la segunda generación, que somos los hijos de los que estuvieron al principio, con los amigos y amigas, y quienes se han querido ir sumando. Y desde el 2006 hemos estado constantes hasta ahora, siguiendo el legado y el trabajo también de los que lo comenzaron. De eso. Oye, uno de los primeros, tú nos contabas recién uno de los primeros logros del Consejo Ecológico, pero otros grandes logros fue impulsar el rechazo y lograr, creo yo también, ¿no es cierto?, el que no se ejecutara la avícola aquí en Molina. Hace varios años se pensaba, ¿no es cierto?, había una mega planta avícola de la empresa Agricovial. La intención era instalarse a 23 kilómetros del Parque Nacional Siete Tazas, generando más de 120.000 toneladas diarias de guano, entre otros desechos. Los sectores afectados iban a ser Fuente de Agua, Valdecina, bueno, los que estaban más ahí aledaños, íbamos a ser todo igual afectados aquí en Molina, Los Olores, en fin, Alupengo, El Yacal, Buena Paz. Entonces, por una votación unánime de aquel entonces, el intendente con los Ceremis rechazaron el proyecto. Esto ocurrió en noviembre del 2019, pero fue una lucha, el Consejo Ecológico, ¿no es cierto? Yo leí que ahí estaba tu mamá como presidenta en el 2019, ¿o estabas tú? Parece que ella. Sí, yo leí en un reportaje que busqué que salía ella. Rotaba un poco. Sí, salía ella, Eulalia Navarro, sí, ella era la presidenta. Bueno, entonces ustedes, ¿no es cierto?, dieron esa lucha para evitar la instalación de esa avícola. ¿Cómo fue el proceso y cómo consiguieron frenarlo finalmente? Sí, mira, lo de la avícola fue un proceso que fue como una continuidad terrible, pero una continuidad para la comunidad de Fuente de Agua. Porque en principio estuvimos como 6 años más o menos, desde el 2014, 13, 14, peleando contra una salmonera que se quería poner ahí en Fuente de Agua. ¿Salmonera? Una salmonera, claro. Que era una crianza de salmones, porque los salmones se crían en agua dulce. De río, claro. Entonces, y ya se había instalado ahí en Fuente de Agua una hidroeléctrica. O sea, Fuente de Agua apetecida por distintas... Sí. Entonces ya, la hidroeléctrica se logró instalar porque estaba en un canal de regadío, que ahí eran los canalistas los que tenían como la voz y el voto, y como en general las hidroeléctricas son bien miradas porque hay energía renovable, se instaló. Pero a partir de eso hubieron muchas promesas que estas empresas le hicieron a la comunidad que no cumplieron, como por ejemplo no darles trabajo. Una persona de la comunidad tuvo trabajo. Entonces, cuando se presenta la salmonera y nosotros nos enteramos, vamos a conversar con la comunidad de Fuente de Agua, le decimos, mire, si se puso esto, ahora si se pone esto, o sea, aquí la cosa se pone color de hormiga. Y favorablemente nosotros contamos con el Federico Orellana, que es un biólogo marino, que además había trabajado en estos temas en el sur, que conocía mucho respecto de esto. Entonces la salmonera se subía y le rechazaban porque tenía no sé qué malo en el sistema de evaluación ambiental, la bajaban, le cambiaban el nombre, la volvían a subir. Y ahí empezamos una triquiñuela que usaban. Ese es un resquicio legal que usan todas las empresas, en verdad, porque efectivamente ahora, por ejemplo, pueden presentar solo 2 veces el proyecto y si es rechazado no lo pueden volver a presentar. Pero no lo pueden volver a presentar con el mismo nombre. Pero ellos le ponen otro nombre, le ponen otro root y es otra empresa y lo pueden volver a presentar. Y le hacen un maquillaje y lo vuelven a presentar. Entonces de ahí fue una pelea que, al igual que la de la avícola, fue un trabajo con la comunidad de Fuente de Agua y con la comunidad de Molina también, porque era hacer conciencia de que las salmoneras no solo estaban devastando el sur de Chile, sino que estaban devastando los ríos para el centro, que era súper contaminante, que era malo para nuestra comunidad, que no nos iba a traer beneficio.
Y así se empezó a hacer campaña con la comunidad, también con las autoridades. Con la salmonera nos costó más hacerlo. Oye, qué insaciable, y si ya seguramente Sí. problema económico no tienen. No creo que sea porque No, claro. estén con problemas. Igual eran empresas distintas. Ya. Porque la salmonera era como que estaba a la orilla del río y la avícola estaba como del camino hacia el norte, digamos. Entonces, efectivamente, ahí lo que se logra, por un lado, es presión política a partir de la movilización de la comunidad y también presión a través del sistema de evaluación ambiental, en donde se ingresan observaciones a nombre de la comunidad para hacerle frente a este proceso. Ahora, la segunda vez, porque esto estuvimos como 4 veces, 5 más o menos, hasta que ¿En un periodo de cuánto tiempo más o menos, Cata? como 5 años, 5 o 6 Ya. años. Eso es lo de la salmonera. Claro. Hasta que fue tanto el asedio que nosotros le hicimos a la empresa, pero a través de la vía legal de las observaciones, que no pudieron responder. O sea, no pudieron responder que no iban a provocar el daño que nosotros decíamos que podían provocar. Y por lo tanto el SEA rechazó el proyecto y no lo volvieron a presentar. O sea, y ustedes estaban muy pendientes además de cada movimiento que hicieran ellos para inmediatamente ir Exacto. a oponerse o a Y resistir. además la comunidad siempre tiene las de perder, porque la empresa, por ejemplo, cuando ingresa su proyecto, ya le dan un plazo. Si ellos quieren más plazo, les otorgan más plazo. Ya. Cuando uno entrega las observaciones, tiene como 15 días. Y si no alcanzaste, perdiste, no tienes más plazo. Luego la empresa tiene tantos días para responder, que puede ser 3 meses, 4 meses, 6 meses, y si no alcanza, pueden pedir prórroga y pueden extender los plazos. ¿Sabes lo que pienso mientras te escucho? Pienso que esto puede ocurrir en muchas localidades y probablemente la gente la sacan por cansancio y se terminan aburriendo de hacer todo ese proceso de seguimiento y fiscalización Sí. y terminan imponiéndose. Yo creo que eso debe haber pasado en varios lugares. Primero, que no encuentran resistencia, y si es que la encuentran, es tan largo el proceso, 5 o 6 años, que yo creo que terminan aburriendo a la comunidad y finalmente ahí queda. Entonces Así ahí es. el tema de la perseverancia parte de ustedes fue clave para poder frenarlo, ¿no? Sí, nosotros así nos pusimos como, esto no va a pasar, no, y no. Y favorablemente porque teníamos apoyo técnico, porque en verdad esto hay que saber. Claro. O sea, una comunidad que no cuenta con un apoyo técnico perdió nomás, porque no sabe cómo hacerle frente a la consultora profesional que pone la empresa para convencer a la comunidad que el proyecto es bueno. Claro. Y a partir de que ganamos esa, luego se presenta la avícola, que era más grande, que era mega avícola, y ahí ya las autoridades se habían dado cuenta de alguna manera de lo importante que era hacer esta protección y que se podía hacer esta protección del territorio, y ahí se suman inmediatamente todas las autoridades, los concejales, la alcaldesa. Entonces ahí todos se pusieron, todo molino así, ya, no a la avícola, y fue el mismo proceso de presión política por una parte, porque en el fondo el sistema de evaluación ambiental, que lo aplica el servicio de evaluación ambiental, que tiene una normativa y que tienen que ir, normativa blandita, que en el fondo las empresas pueden ir pasando, hace como una recomendación. Entonces yo decía, mire, nosotros recomendamos aprobar, nosotros recomendamos rechazar, pero quienes toman las decisiones son políticos. Son seremis de distintos ministerios, y si, por ejemplo, el proyecto es más grande que una pura región, es un comité de ministros el que toma la decisión. Entonces las decisiones son políticas. Y además pueden no oír esa recomendación en muchos casos. pueden recomendar rechazar el sistema de evaluación ambiental y las autoridades pueden aprobar el Eso, proyecto. claro. ¿Quién estaba en ese periodo? ¿Tú te recuerdas de los Ceremi? O presidente. Claro, ¿de qué parte del sector político? ¿No? O sea, bueno, de la avícola pasamos de Piñera a la Bachelet. Ah, ya, fue ya. Sí, fueron de los dos. Un tiempo Y bueno, largo. y ahí uno se va notando también que dependiendo del gobierno, las autoridades más turno. pequeñas
se van acercando o alejando de tu causa, po. Por ejemplo, no sé, pues cuando si estaba Piñera, los que eran Concertación estaban mucho más aptos a ayudar, ¿no? Cuando estaba la Bachelet, estaba lo de derecha que está, y nosotros, bueno... Su compromiso político no les permitía estar más cerca de la causa. Exacto. Entonces, pero nosotros efectivamente nunca, y el Consejo Ecológico hace una característica también, que nunca ha tenido un partido político que se ha abanderado. Porque en el fondo la causa no... Es transversal. Es absolutamente transversal. Pero sí una mirada política. Absolutamente. Claro. O sea, no tenemos partido, pero sí una mirada absolutamente política. Exacto. ¿No? Entonces, desde ahí es que hemos podido, a través del apoyo de gente con conocimientos técnicos y de la voluntad de mucha gente también, que ha ayudado mucho en temas de activismo, porque en el fondo nos tuvimos que convertir en activistas para hacer sensibilidad frente un poco a los desastres que ya habían ocurrido en otros lugares. O sea, también habían pruebas. Decía, mire, salmonera, mire para allá, ¿no? ¿Cómo están? ¿Dónde están las salmoneras? Había suficiente evidencia. Claro, de lo que había suficiente evidencia. Ahora, a mí me nace, sé que acá en la pauta tenemos otra pregunta, pero inevitablemente me nace cuando tú dices que había asesoría técnica y que por lo tanto había suficiente evidencia, también conocimientos del tema. Esto me hace pensar en la idea de que existe un sesgo de clase detrás de este tema. Sesgo de clase me refiero a que lamentablemente, si en un país como el que estamos, donde la educación y el sistema educacional se ha precarizado tanto y existe tan poco conocimiento y conciencia sobre estos temas sociales, si no tienes suficiente información, lamentablemente a una comunidad, por ejemplo, le ponen el pie encima. Entonces, este sesgo de clase creo que es una de las razones principales de que no podamos de pronto conseguir obtener más logros relacionados con algo que nos atañe a todos y todas. Sí, y es más perverso aún, porque además de que, claro, no todos contamos quizá con los conocimientos o incluso la capacidad de pensamiento crítico para darle una vuelta frente a lo que nos dicen, es como este sistema mantiene, digamos... no sé, pedazos de la población pobres que de manera que les van a ofrecer algo y les dicen que les van a dar trabajo, y obviamente para cualquiera es necesario el trabajo y llevar la comida a la casa. Claro. Las actividades productivas locales también se han ido debilitando, de manera que en el fondo la gente, además de que no cuenta quizá con esa información que estamos diciendo, cuenta con una gran necesidad de sobrevivencia frente a la que ellos se aprovechan. Claro. Se aprovechan. Claro, o sea, ahí se ponen en jaque dos temas que son fundamentales y finalmente se genera una tensión ahí y la persona, obviamente, o las comunidades terminan optando por la inmediatez. Aunque esto ya del cambio climático es algo que cada vez ya está más encima, o sea, ya no lo podemos mirar como algo que viene, es hoy. Y eso también, relacionado así con la siguiente pregunta, también nos hace pensar en que si bien es cierto en los colegios, en las instituciones se habla del medio ambiente y se ha instalado en los medios de comunicación el tema de proteger el medio ambiente, se hace desde una óptica un poco más superficial tal vez, con una mirada que tiene que ver como blanqueando tratando de sacarlo de lo político que tiene este tema, ¿verdad? Entonces todo el mundo sí se pone camiseta verde y dice ya, yo soy ecologista, pero no lo quieren mezclar con un tema político. Y eso a esta altura nos damos cuenta de que es imposible. O sea, si hay un compromiso ecologista, entonces tenemos que pensar en una sociedad distinta también, y eso habla de un tema político. Y ahí la pregunta que introduzco ahora, voy a contar un poco que, la gestión ambiental local es un proceso descentralizado que potencia la participación integrada de los distintos actores de una comuna, con el objeto de asegurar la responsabilidad compartida en la toma de decisiones ambientales a escala comunal. Ya de eso se trata la gestión ambiental local. En el año 2015, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP21, el Estado de Chile se comprometió a disminuir un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero que el país genera. Pero para conseguirlo se postula que es fundamental lo que hace la gobernanza local en el cambio climático. ¿Qué acciones concretas realizan?
Y aquí hay un texto que encontré que se llama Hacia un modelo de gestión local de cambio climático, de Miguel Felipe Schlack Soto, de la Universidad de Chile. Él dice que existen trabas para conseguir que los gobiernos locales de verdad hagan acciones concretas. Algunas de esas trabas que él menciona son el limitado interés de los y las alcaldesas por participar de estos procesos, la poca preparación técnico-profesional y las ineficientes jerarquías administrativas, ¿ya?, para posicionar los asuntos medioambientales en la gestión municipal. Además, en este mismo artículo, él da cuenta de dos miradas o dos enfoques acerca de cómo se aborda este problema. Primero está el ambientalismo y sus propuestas, que dice que tiene solo una aproximación administrativa a los problemas medioambientales y que está centrado en el abordaje del cambio climático sin hacer modificaciones sustantivas al modelo y a los patrones de crecimiento económico que tenemos actualmente. Y tampoco, ¿verdad?, en el fondo al sistema que hoy día estamos viviendo, sistema capitalista. En cambio está la ecología social, que habla de que para superar esta crisis es necesario conformar una nueva relación del ser humano con la naturaleza, ¿ya? Y por lo tanto dar o hacer un cambio estructural en la organización de nuestra sociedad. Por lo tanto existe esta tensión entre estos enfoques, el ecologismo social y el ambientalismo neoliberal, ¿ya? Considerando lo que acabo de explicar y señalar, que es lo que dice, ¿verdad?, este señor en este artículo, también enfatizar ahí que el Estado no ha logrado superar la sobreexplotación de los recursos naturales. Concepto de recursos naturales que también está cuestionado, y no ha propiciado un uso adecuado de los bienes ecosistémicos, como el agua. Frente a esto, de lo que tú conoces, Cata, de la gestión ambiental local, ¿en cuál de estos enfoques se basa en este ambientalismo neoliberal o en este ecologismo social, la gestión local molinense? ¿Y qué mirada tienes tú de esta gestión? ¿Y qué modelos de sociedad naturaleza son los adecuados para revertir la crisis ecológica, según la mirada del Consejo Ecológico? Uf, ¿por dónde parto? Definiciones, digamos, de ambientalismo, ecologismo, hay hartas, y también un poco es parte del problema de repente que nos separamos los que quizás deberíamos trabajar más juntos. Pero efectivamente, claro, pues hay distintas miradas y perspectivas que van haciendo en el fondo las prácticas distintas de la gestión local. La verdad es que yo te diría que creo que no tiene ni siquiera ninguna de esas dos miradas. Ni siquiera eso. Que tiene que ver más con un tema cortoplacista, como dices tú, que tiene que ver, que no hay una reflexión detrás. Yo creo que en primer lugar no hay una postura participativa respecto de los temas, participativa real. Porque, por ejemplo, existía un comité ambiental comunal que se supone que es el organismo ciudadano, que podría ser como una contraparte del Departamento de Medio Ambiente de los municipios, que no funciona y que nosotros estuvimos pulsando mucho tiempo, y que desde hace por lo menos 7 años estábamos tratando de sacar una ordenanza ambiental y que todavía duerme en el municipio. Y ese trabajo lo hicimos fundamentalmente el Consejo Ecológico con 1 o 2 más personas que participaban de ese comité ambiental comunal, que se abrevia CAC. Ya. A partir de eso, vemos cómo de alguna manera se maquilla esta participación diciendo, por ejemplo, ayudando a hacer proyectos que tienen que ver con temas ambientales, o apoyando también a algunos de otras organizaciones que nacen, que bienvenida, bacán, ojalá florezcan por todos lados, pero que efectivamente tienen también una mirada no política, en el sentido de que, por ejemplo, recojamos basura, hagamos reciclaje, pero no estamos pensando en que tenemos que dejar de consumir, por ejemplo, o que la empresa no sé qué, hay que
exigir que se haga Fiscalizar. cargo de sus residuos o que se realicen las fiscalizaciones. Entonces, claro, así nosotros de alguna manera nos presentamos como ecologistas más radicales, por decir de alguna que manera. al final eso es solo voluntarismo, y el voluntarismo lamentablemente no va a hacer esa transformación profunda que se necesita para de verdad revertir el tema. Claro, y en verdad también los municipios, además de esto que decía también ese autor, que depende de la voluntad, del training que lo llevan también los municipios, pero que tiene que ver también con normativas a nivel nacional, que por ejemplo los municipios no tienen competencia en algunas cosas. Por eso nosotros pulsábamos una ordenanza para que pudiera tener alguna competencia en algún área. ¿Y de qué se trataba esa ordenanza? La ordenanza trataba de normar como cuestiones ambientales que tenían que ver con hartas cosas, con temas de residuos, por ejemplo, que tenían que ver con instalación de empresas, con exigencia, por ejemplo, nosotros, a Federico se le ocurrió que pusiéramos algo así como que pusiéramos que se obligara a la empresa a pagar compensaciones grandes en caso de provocar algún daño grave al medio ambiente. Entonces ahí fue una discusión larga porque que la ley nacional no lo permite, que no podemos pasar por sobre la ley nacional. Oye, y a veces ni así, porque incluso son capaces de pagar esas compensaciones Las pagan. con tal de instalarse, porque Las saben que las pagan, ganancias porque después van a ser las multas triple, son cuádruple. ridículas. Claro. Son 20 UTM, no sé, por la Celco, suponte, o empresas grandes que no les cuesta nada No pagarla. sabemos si eso realmente hubiera funcionado como una limitante para estas empresas tan grandes, además. Claro, lo que pasa es que sí se hubiese podido poner, a lo mejor se pudiera haber normado otro tipo de compensación. De compensación. Ya. Por ejemplo, a lo mejor que no tuviera que ver solo con dinero, sino con restauración de algunos ecosistemas. Ok. Entonces, la verdad es que no puedo decir que todas las intenciones son malas, porque me imagino que alguna intención buena habrá en todo el trabajo ambiental que se realiza desde la institución y desde el gobierno local. Sin embargo, no se ve mucho. Nosotros tenemos súper poco apoyo y hemos trabajado por mucho tiempo de manera voluntaria y sin mirar ningún color político. El concejal que está a cargo del tema ambiental en el consejo no nos ha ayudado nunca. ¿Se han reunido con él alguna vez, por ejemplo? Nos reunimos. ¿Los ha convocado alguna vez? No alguna nos ha instancia? convocado nunca. La única vez que hablamos con él y que nos enteramos que él era concejal era cuando fue la licitación del Parque Nacional, que él no sabía. El señor Valdés es el concejal. Y la verdad es que no podemos tener ninguna conversación como a la altura de lo que el caso requería porque además él tampoco maneja el tema, entonces es como que el tema ambiental se lo pelotean y lo toma así como el que le quedó, el que tomó menos. Esa impresión tenemos nosotros, porque la verdad es que nunca la han tomado en serio, desde nuestra perspectiva por lo menos. Claro. Oye, ahí también uno piensa en cómo se ejercen estas funciones de concejales, alcaldes, alcaldesas. Creo que una tarea inicial cuando alguien asume un cargo como ese debiera ser conocer las organizaciones que existen en la comuna, reunirse con ellas, sobre todo las relativas al tema que te corresponde trabajar, para poder empezar a trabajar con ellas o con ellos, ¿verdad? El desarrollar los distintos temas, o sea, eso como una acción básica, un piso mínimo, y de ahí cualquier otra cosa. Y nosotros, ¿no? también como votantes, yo siempre soy autocrítica de poner ojo también por quién estamos votando, a quién estamos eligiendo, cuáles son sus planes, sus programas, sus iniciativas. También su historia, su historial de su propia carrera política, que ha impulsado, que no, que sí. También es nuestra responsabilidad como ciudadanos para nuestras próximas elecciones ser un poco más responsables en esas áreas. Pero también relacionado con la pregunta anterior, porque tú desde cerca has estado mirando la gestión municipal, comunal, y queremos hablar sobre los incendios forestales que nos han alcanzado estas últimas temporadas estivales en gran parte de Chile central,
Y a nosotros hace el año 2022 hubieron al menos bosques consumidos más de 3.500 hectáreas, el 2021 más de 10.000 hectáreas y el 2020 más de 18.000 hectáreas de bosques consumidos. Entonces, la pérdida de biodiversidad es irreparable. Yo realmente no sé si las personas logran dimensionar, porque uno solamente piensa en el árbol, en el arbolito que se está quemando, pero no está pensando en el sotobosque, no está pensando en la fauna afectada. Entonces es un ecosistema completo que se destruye. Entonces, a tu juicio, ¿cómo fue la respuesta de la autoridad local frente a al menos estos últimos incendios, estos últimos años que han sido tan devastadores? Sí, ahí también pasa un poco de lo que le decía, entre que lo que permite la normativa hacer a los gobiernos locales y también la astucia que puedan tener los gobiernos locales. Bueno, nosotros de ese primer gran incendio nos enteramos porque tenemos unos amigos bomberos, ahí que algo supimos así como, oye, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no nos dejan entrar? Entonces, claro, cuando hay una superficie forestal quemándose, no dejan entrar a los bomberos. Y los bomberos son los primeros que están ahí. Entonces ahí ya hay un error de gestión. Logística y todo. Y nosotros así como llamamos inmediatamente a la autoridad local de turno y si por favor ponga la alerta ahora ya rápido, por favor. Ya si eso los encargados lo están viendo. ¿Qué implicancias tiene poner esa alerta, Cata? Pedir que se ponga la alerta roja significa poner todos los recursos habidos y por haber, digamos, para detenerlos. Para controlar. Ya, porque, bueno, a producto de esos incendios de antes también nos damos cuenta que controlar y apagar un incendio es muy distinto. Desde ese día, que fue el día que empezó el incendio... ¿Cuál es la diferencia entre detener y controlar un incendio? Detener el incendio, controlar el incendio tiene que ver con circunscribirlo a un área y que no crezca. Ya. Apagar el incendio es que se apague. Claro, absolutamente. Y eso, todos sabíamos y nos dijeron, eso va a pasar cuando llueva. O sea, es la naturaleza la única capaz de extinguir un incendio. Porque como se transmite también subterráneo... Entonces ahí la tarea casi de los seres humanos es controlar este incendio, o sea, circunscribirlo al espacio más pequeño posible. Y de eso pasaron como 3 días, en que al otro día hubo alerta amarilla, entonces trajeron algunos helicópteros, algunos brigadistas. Además que estos brigadistas y los bomberos con unas condiciones, o sea, con poca comida, con lugares... O sea, su trabajo de verdad que es para sacarse todos los sombreros. Oh. Y como al tercer a los bomberos día de Molina, oye, sí, a los bomberos, a los brigadistas, a todos quienes ponen también ahí en riesgo su vida para proteger un poquito también nuestro habitar, ya sean nuestras casitas o nuestro entorno ecosistema. Y me perdí para dónde estaba. La alerta amarilla, dijiste. Estaba claro, pasaron como 3 o 4 días, pero el segundo día ya el incendio se descontroló. Claro. O sea, ya ahí iban, no sé, 30.000, no sé cuántas, 3.000 hectáreas. Y ya con el viento fuerte, con todos los pronósticos de temperatura alta... Y además que justo pasa cuando hay incendios en muchos lugares, entonces efectivamente, por eso no sé, o sea, apenas empieza hay que ponerle al tiro. Oye, pero hemos tenido por lo menos estos últimos 3 veranos, 2022, 2021, 2020, incendios forestales por acá en la zona. En el último, ¿mejoró la gestión? Mejoró. Ya. Mejoró la gestión. ¿Se aprendió un poco? Se ha aprendido, efectivamente se ha aprendido. Pero también tiene que ver con esto que les digo yo, que no es solo el gobierno local. O sea, si el gobierno local también estuviera como en mejor sintonía con la comunidad también puede hacer esa presión para que la cosa se apure. Pero efectivamente es la CONAF un poco y la ONEMI regional la que como que llevan la batuta en este tema de los incendios. Pero efectivamente, este último incendio que hubo en Pancho, que fue como para allá, para la placeta... Empezó el incendio y alerta al tiro, y lo apagaron como en 2 días. Pero es porque se ponen todos los recursos inmediatamente, porque además
donde empiezan los incendios son monocultivos forestales, que generalmente son pinos, y los pinos se prenden mucho, o sea, es muy difícil apagarlo. Es distinto si empezara a quemarse el bosque nativo, porque el bosque nativo es más resistente. Entonces se demora más en expandir un incendio. Pero con monocultivo, además porque el suelo es malo, es poco húmedo, en condiciones de sequía. Entonces efectivamente ahí falta harto, y además de trabajo como con la comunidad y con los turistas. O sea, oye, en Chile yo la otra vez leía, no sé si el 100% o el 99,9% de los incendios forestales es producido por la acción humana. Uh-huh. Entonces finalmente también hay una irresponsabilidad de lo que tú estabas mencionando. Los mismos habitantes que de repente también por quemar basura, bla, 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 pueden generar un incendio forestal de mayor magnitud, uh-huh. o nosotros los turistas que vamos para allá. Pero también agregar ahí el tema de la responsabilidad de las forestales, lo que está diciendo acá la Cata, ¿verdad? De que todas estas plantaciones de monocultivo son en el fondo blanco fácil para para que se generen estos incendios. Entonces, ahí hay una responsabilidad que también tiene que asumirse de algún modo, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, en el primer gran incendio encontraron unos brigadistas a quienes culparon de haber sido los que comenzaron los incendios, y ellos fueron juzgados y fueron castigados. Pero los brigadistas no se mandan solos, o sea, ¿para qué ellos que iban a querer quemar su fuente laboral, digamos? Entonces ahí hay harto... investigar, ¿no? Harto que investigar que no se investiga. Entonces también nos quedamos ahí además de la facilidad que tienen un poco para moverse dentro de la normativa, luego después el tema judicial, que también deja harto que desear. ¿Se encontró alguna vez responsables de esos brigadistas? Esos brigadistas, sí, a ellos los culparon. Después se genera como que se diluye el tema en los medios de comunicación, aparece algo al principio, luego termina diluyéndose y se lanza un manto de dudas sobre el tema, y ahí queda, como en tantos otros ámbitos que también ocurre lo mismo. Sí. Oye, para pasar a la siguiente pregunta, el tema de los problemas medioambientales son múltiples. Por ejemplo, uno de ellos es la deforestación, y sobre eso algunos datos. Los resultados de seguimiento a la pérdida de masa forestal entre los años 2000 y 2016, en 16 años, muestran que la reducción del bosque natural alcanzó 206.142 hectáreas, es decir, casi 4 veces la superficie de Santiago. La pérdida promedio fue de 12.884 hectáreas. Respecto al tema de la sequía, el 72% de la superficie de Chile sufre de sequía en algún grado. 156 de las 345 comunas del país presentan riesgo de desertificación, amenaza que podría afectar a más de 6 millones de habitantes, es decir, el 38% de la población. Y bueno, ahí tenemos el caso Petorca, ¿verdad?, donde el agua era usada para regar paltos, dejando a la gente sin agua para lavarse las manos, ¿verdad? Aunque suena caricaturesco decirlo, efectivamente era así, y tenían que abastecerse con camiones aljibe. Una cosa que es increíble, pero así sucedía, no sé si todavía así ocurre. Sí, así ocurre. Y con respecto al tema de la polución, Chile es el país con más muertes atribuidas a la contaminación del aire en Sudamérica. El informe 2022 sobre salud y crisis climática apuntó a la contaminación del aire como uno de los principales factores de riesgo que presenta la degradación del medio ambiente. Según un estudio, en nuestro país contabiliza 230 muertes por cada millón de habitantes. Respecto de la contaminación del mar, en Chile se calcula que el 75% de los desechos que se encuentran en las playas corresponden a plástico, pero también hay responsabilidad de la industria. Dice que hay residuos industriales líquidos, cuya evacuación se realiza generalmente a través del vaciamiento a cursos de agua. Y ahí las grandes responsables, minería del cobre, industrias relacionadas con la elaboración de pescado y mataderos, refinerías de petróleo. Y bueno, respecto a la biodiversidad que también mencionábamos, la Universidad de Concepción tiene un texto que se llama Biodiversidad, la gran deuda de Chile, y también nos habla, ¿verdad?, de que acá los ecosistemas presentan algún grado de amenaza como a nivel marino, donde de las 38 principales pesquerías chilenas, 26 se encuentran con niveles de extracción no sostenibles, según datos del 2019, entre otros impactos. Los afanes extractivistas han puesto el foco en la producción y en las ganancias económicas, sobrepasando todos los límites, generando múltiples problemas medioambientales. Actualmente, de todos estos problemas mencionados, ¿cuáles crees tú que son los principales problemas medioambientales de nuestra comuna, Cata?
Sí, me pasa escuchándote como que siento que dejo como preguntas sin contestar, pero bueno, ahí lo vamos tratando No, al contrario, yo creo que han estado súper bien respondidas, porque en el fondo nos vas aclarando el panorama local y vamos entendiendo qué significa para nuestra comuna este problema que es macro. Uh-huh. Sí, es que me quedé pensando como cuando tú me preguntaste como de los gobiernos y como desde qué mirada a lo mejor se podría como levantar una alternativa, y que tiene que ver con un cambio estructural también, y como un poco como que todo lo que hemos conversado pasa como por eso, y hacer esa conciencia de que efectivamente hay que cambiar las maneras de vivir, de producir, de consumir. Entonces, y eso pasa por un trabajo que tiene que ver tanto a nivel privado, estatal y también individual, de comunidades. En Molina yo creo que esas mismas problemáticas que tú estás mencionando son las más ingerentes. O sea, si uno piensa en polución, por ejemplo, se imagina ahora todo el humo que existe, o sea, uno sale a propósito de la combustión de leña, que es un combustible fósil que provoca CO2, que es un gas de efecto invernadero, que provoca el cambio climático. Pero hay contaminaciones que no se ven mucho, como por ejemplo la contaminación por pesticidas o plaguicidas, que es una contaminación que no vemos, pero que es súper grave. O sea, el nivel de patologías que se producen, digamos, producto de la aplicación inescrupulosa, digamos, de agrotóxicos o de agroquímicos, como les dicen, es súper grave. De hecho, bueno, ese estudio que se está haciendo por el cáncer gástrico, todo acá todavía no dice nada, pero nosotros sospechamos que algo debería tener que ver con eso. ¿Cuántos años lleva ese estudio ya? Eran 10 años que se iba a hacer, ¿no? Eran 10. ¿El que está haciendo el Mauco? Sí, el del Mauco. Ya era unos 8. ¿Ya? Otro problema grave también tiene que ver, bueno, como en general con el tema de los residuos, ¿no? Hay hartas iniciativas desde varios municipios en que se están trabajando temas de reducción de residuos orgánicos, por ejemplo. Hay incluso unos programas de basura cero que se están implementando en algunos lugares. Pero el tema de la basura y todo redunda finalmente en esto que estamos señalando, que es este sistema productivo económico, claro. Que todo lo convierte en un negocio. Entonces la basura es un negocio muy lucrativo. Y los grandes empresas, digamos, que trabajan en recolección de residuos también se oponen fuertemente a que se hagan normativas en donde se disminuyan los residuos. Oye, ¿y la economía circular ayuda un poco a esto? Porque Sí. tengo entendido que se hace cargo de los residuos. Sí. Debiésemos ir hacia allá. Debiésemos ir como a un cambio de paradigma, ¿no? Como a vivir de otra manera, a consumir de otra manera. Pero eso requiere educación también. Requiere mucha Calar educación. un poco más hondo, ¿verdad? No solo en hacer estas campañas voluntaristas, sino que en generar una conciencia mucho más profunda. Exacto, en decir que ¿para qué me voy a comprar más zapatos si ya tengo? ¿Para qué me voy a comprar otra polera si ya tengo? ¿Para qué voy a cambiar el celular cada, no sé, 2 años? O así como todo lo desechable, y que lo hacemos cada vez más desechable porque ya un calcetín nadie lo surce, o sea, se le hizo un hoyito y lo botáis nomás. Claro. Entonces efectivamente es ir viendo cómo vamos transformando nuestros modos de convivir en nuestros territorios, de manera de poder ir reduciendo la producción, porque eso es. O sea, en Europa le llaman decrecimiento. Entonces ir reduciendo el crecimiento económico, que en el fondo también es otro tema, porque se habla de que si no hay crecimiento vamos a ser pobres, y en el fondo los que se favorecen con el crecimiento económico son siempre los mismos y los que nos desfavorecemos somos siempre los mismos. Pero nosotros también estamos hablando de como un sistema post-extractivista, que tiene que ver también como con una mirada más latinoamericana también,
Desde que el extractivismo que vivimos también se impulsa desde las grandes potencias, desde Europa, desde China, desde Estados Unidos, porque en el fondo ellos han ido limitando su producción y su destrucción de territorio a costa de ir a destruir otros territorios. Entonces, de alguna manera, los países latinoamericanos y muchos asiáticos también como que pagamos el costo de vida de otros países que tienen mejor vida a costa de nuestros bienes comunes, a costa de la vida de nuestras comunidades, a costa de los equilibrios de los ecosistemas. Entonces, se trata siempre de ir poniéndole una vista no cortoplacista, como decíamos, sino que ir viendo que efectivamente estamos en un momento muy crítico. O sea, de verdad se habla de crisis climática y algunos de verdad que no lo toman en cuenta, pero efectivamente es grave, es muy grave y no se están tomando las medidas que se debieran tomar. Y a nivel local, como decíamos, la pérdida de biodiversidad también por el ingreso de monocultivos, tanto forestales como agrícolas. Porque las viñas, claro, nosotros ya Molina el vino rico y somos orgullosos aquí de la producción de vino, pero son monocultivos que nos tienen fumigados. O sea, yo vivo al lado de una viña y a mí me fumigan. Y hay niños que han quedado intoxicados en escuela. Hay niños intoxicados. Momentos en que ha ocurrido y se difunde poco se dice el tema. E incluso con productos prohibidos. Exacto. Entonces, que están fuera de la normativa. Están fuera de la normativa y hay otra falla, como decía antes la Margarita, esto de la fiscalización y de la poca normativa que hay que exigir que se cumpla. Entonces... Yo leí la otra vez además que, por ejemplo, el Parkinson es una enfermedad que está estrechamente relacionada con el uso de pesticidas y eso también se sabe poco. Entonces, da la sensación de que se pone un manto sobre estos temas en los medios de comunicación a nivel nacional y local, porque efectivamente que si tomamos conciencia de lo que esto implica, así como la tienen ustedes como Consejo Ecológico, tú personalmente o particularmente, si la población en general tuviéramos toda la conciencia necesaria respecto a este tema, seguramente haríamos más por frenar, ¿verdad? Esta mirada como avasalladora que tienen las empresas para el crecimiento económico, que además es un crecimiento económico súper egoísta, porque tampoco es algo que, digamos, sea que efectivamente toda la población estemos en un sistema súper justo, donde, exacto, por ejemplo, la educación esté asegurada, la salud esté asegurada. Eso no es así. Entonces, hay un grupo pequeño de familias que se están beneficiando con un costo muy alto, ¿verdad?, de la población en el tema medioambiental y en el tema también en otros temas, ya no solo en eso. Sí. Y vamos a invitar a escuchar las opiniones de estudiantes de nosotras que nos van a aportar con sus ideas en relación al tema que estamos conversando y nos van a aportar también una mirada desde su generación, cómo lo están viendo ellos, cómo lo están viviendo ellos, que además las generaciones más jóvenes son los que van a estar siempre sufriendo las consecuencias de nuestras acciones, lamentablemente. Así que los escuchamos y seguimos conversando. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor. Siento que las acciones que debe tomar acá la comuna de Molina es poder mejorar los puntos de reciclaje, ya que muchas veces la gente los bota, los hace tirar, los raya, sabiendo que esto nos ayuda demasiado, y poder hacer charlas para que la gente tome conciencia de que esto nos ayuda demasiado para nuestro entorno, y poder evitar las quemas de pastizales, que es horrible para nuestra naturaleza, y poder apoyar más a nuestra flora y fauna. Una de ellas es correr la voz. Esta acción es bastante importante, ya que hay algunas personas que no se dan cuenta de lo relevante que es nuestro medio ambiente y no lo cuidan, y a futuro los va a afectar mucho más esto. Así que es importante correr la voz. Segundo, es cambiar nuestra movilidad. En vez de usar un auto o el transporte público o una bicicleta, que nos ayuda a nosotros en el entorno físico y también al medio ambiente. Otra acción que pueden hacer también es controlar nuestro consumo de energía.
esto pueden cambiarlo a algo más sustentable o algo más libre de carbono. Una de las cosas que se ocupan actualmente mucho son los paneles solares, y esto es bastante beneficioso para nuestro planeta. Sean amigables con el planeta. Ya, agradecemos a los chicos que nos mandaron sus chicas que nos mandaron sus opiniones. Siempre nutritivo escuchar a las generaciones más jóvenes. Bueno, mi siguiente pregunta es en relación al MAT. ¿Qué es el MAT? ¿Cómo funciona y cuáles son sus principales acciones? Me sentí vieja con eso de la generación. Bueno, los chiquillos son adolescentes. No, bueno, hay que asumir el paso de los años. El MAT. El MAT es el Movimiento por el Agua y los Territorios. Es una coordinación, o es una red de organizaciones, es una red plurinacional de organizaciones que activamos o trabajamos como por temas ambientales y por la defensa del bien común, que decimos nosotros que es las aguas, y también los territorios y las comunidades que habitamos los territorios. El MAT este año cumplió 10 años, estábamos de cumpleaños en abril, y como te digo, es una coordinadora que en el fondo lo que hacemos ahí es reunirnos para de alguna manera irnos dando algunos apoyos y para también ir pulsando acciones que tengan que ver también como a nivel sistémico. Por un lado, la acción en nuestra propia comunidad de trabajo y de conciencia también, pero también como de empujar algunos procesos que tienen que ver con esto de empujar a lo mejor políticas públicas que tengan que ver, por ejemplo, con la protección de las aguas. Nuestro primer objetivo grande era la derogación del Código de Agua. Código de Agua que fue construido el 81 a partir de la Constitución del 80, en donde lo que se hace es privatizar, en palabras simples, lo que se hace es privatizar las aguas. Lo que produce que en el fondo las aguas se conviertan en una mercancía que pase a ser un bien de mercado y que por lo tanto quienes puedan acceder al agua son los que tienen dinero para tenerla. Y así van quedando muchos territorios y muchas comunidades fuera de aquí. Por ejemplo, las comunidades de Petorca. En las comunidades donde se va, digamos, desde el desierto o desde el norte, donde empieza a avanzar la desertificación y empieza a notarse más la sequía y hay menos acceso al agua, los que se quedan con los derechos de agua son los que se los adjudicaron gratis, porque los derechos de agua se adjudican gratis y a perpetuidad. Y luego que esa persona se apropia de esa agua, la puede vender, arrendar, heredar, etc. Entonces, un poco nosotros identificamos, primero, en la Constitución del 80 y luego en el Código de Agua, la base para el desequilibrio respecto de la gestión de las aguas en nuestro país. A partir de eso, bueno, una de las acciones más grandes o hitos más grandes que hemos logrado con el MAT también fue hacer el 2019, que fue también antes del estallido y durante el estallido, la revuelta, hacer cabildos por el agua, que se hicieron en distintas ciudades de Chile. Se hicieron más de 60 cabildos, desde donde se sacó un decálogo por la gestión comunitaria de las aguas, porque lo que nosotros, en el fondo, reflexionamos y construimos es que las aguas deben ser gestionadas por quienes usan las aguas. ¿Ya? Entonces se va a hacer como, se ha hablado desde la institucionalidad, se ha hablado como de un consejo de cuenca, pero que muchas veces deja fuera a algunos usuarios, pues. Entonces, lo que se impulsa es tratar de construir estas formas que existieron en algún momento. O sea, antes, nunca ha estado exento, digamos, de problemática
pero existía esto de que se repartían el agua, ya tú tenías un día, todo el otro día, ahora tenemos que guardar, o hacemos un estanque, pero un estanque pequeño, no hacemos un embalse ya que derribe un ecosistema entero. Entonces, en el fondo, lo que tratamos de impulsar es ir apostando por estas formas que hablábamos. Por ejemplo, como principio el MAT tiene el anticapitalismo, porque vemos en el capitalismo como uno de los motivos de la destrucción y del extractivismo del que somos víctimas, por decirlo de alguna manera. Antipatriarcales, porque también vemos que en el fondo es el sistema patriarcal el que en el fondo ordena este sistema económico que nos tiene con las consecuencias que tenemos. Anti-extractivista, lógicamente, y también como alternativa a esto se propone como comunidades post-extractivistas en donde se avance hacia el buen vivir, o el Kume Moñén, el Itrofil Moñén o el Sumán Kausai, que es un concepto de los pueblos originarios de toda la Abya Yala, o sea, de toda la América Latina y Central, en que se propone efectivamente una forma de vida biocéntrica, como comentábamos delante también, no con el ser humano en el centro, sino que atendiendo a que los seres humanos somos parte de la naturaleza. No es tampoco como esos otros conceptos como occidentales que dice la relación del ser humano con la naturaleza. No, estos conceptos... Claro, como que nos saca de la naturaleza. Nos sacan de la naturaleza. Claro. Y como que estuviéramos sobre la naturaleza además. Entonces nosotros podemos dominar esto. En cambio, estos otros conceptos que es hacia como los horizontes donde tratamos de ir caminando con las organizaciones que estamos al interior del MAT, que tienen que ver con el Itrofil Moñén, con esto de todos somos parte de algo, traducido, digamos, a palabra en español, que es el buen vivir, que tiene que ver con el respeto entre nosotros y con todas las especies que tienen vida. Con los ríos, con las montañas, con los árboles, porque efectivamente todo permite que tengamos vida. O sea, si se desequilibra una parte del ecosistema, se desequilibra todo, y son siempre en el fondo los más vulnerables los que sufren las peores consecuencias. Y en ese sentido, porque tiene que ver con una pregunta que viene, pero te la voy a hacer al tiro. ¿Tú crees que la naturaleza entonces ya debiese tener derechos en nuestra Constitución, que era lo que se trató de plantear en la fallida rechazada? Sí, pues nosotros dentro de con el MAT, con la coordinadora de glaciares y con Modatima, levantamos una propuesta de norma, propuesta popular de norma que se presentó a la convención anterior y que efectivamente proponía que se consagrara los derechos de la naturaleza y que además se concibiera el agua como un bien común y no como un recurso natural. El agua en todas sus formas, desde los glaciares, ambientes periglaciares, o sea, efectivamente abordando una mirada biocéntrica desde que no es que esta taza que tengo en la mano existe porque es taza, no, esto es porque hubo materiales, porque hubo años para que estos materiales existieran y hubo gente que tuviera mano para que pudiera... Entonces, claro, algunos piensan, oye, pero ¿para qué tanta vuelta? Así que... Pero efectivamente es así, o sea, cuando uno de verdad lo empieza a pensar y se empieza a dar cuenta de que todo lo que existe y lo que pasa tiene relación con nuestra forma de vida, finalmente vamos como efectivamente haciendo conciencia. Tú me preguntabas por los derechos de la naturaleza. Y bueno, hay lugares ya como Ecuador, sí, o como Bolivia, que lo tienen consagrado en la Constitución y que aún así cuesta igual defenderlos, porque efectivamente los superpoderes fácticos transnacionales de alguna manera igual aplastan un poco esta base que quieren construir los pueblos, pero es una base súper importante, porque efectivamente el río tiene que tener derecho a correr. El árbol tiene que tener derecho a crecer.
el aire tiene que tener derecho a fluir. Y estar limpio. A estar exacto, el río a estar limpio. Entonces, si los concebimos de verdad como sujetas a la naturaleza de derecho, le estamos otorgando el lugar que se merece nomás. No es que le estemos haciendo un favor. Sí, en nuestro estilo de vida hay tanto egoísmo, ¿no es cierto? Si lo planteamos, si lo vemos como lo estás diciendo tú, que lo comparto completamente, hay mucho egoísmo. Pensamos que estamos solamente nosotros y somos los únicos que tenemos derechos. Claro. Y entonces creo que también tiene que ver un poco con empezar a amar donde estamos, que la tierra, lo único que tenemos, hasta donde sabemos dónde vamos a vivir para siempre. Esas ilusiones de llegar a Marte y de buscar agua allá, pero por favor cuidemos la que tenemos acá. Afanes ¿no es de cierto? Conquista permanente. Afán de conquista. Sin entendernos como parte de un todo en el fondo. Ajá. Sí, y ahí también pensaba, mientras hablabas del concepto del buen vivir, cómo se vacía de sentido los conceptos que son bastante más profundos de pronto y se empiezan de pronto a manosear conceptos, palabras, sin que se entienda lo que realmente significan y el impacto que tienen para que de verdad se den. Se requieren transformaciones profundas y eso implica procesos de educación nuevamente, como siempre decimos. Claro, por ahora se están usando como propaganda, pero es más que eso. Son parte de campaña a veces, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a la siguiente pregunta, luego del estallido vino el Acuerdo por la Paz, que bueno, sabemos que fue bastante polémico, quienes estábamos participando de las movilizaciones, lo sentimos como algo que venía a frenar un proceso que se podía dar de una manera mucho más natural. Aún así, hoy día todavía nos hacemos muchas preguntas al respecto y finalmente eso decantó, quisiéramoslo o no, en el proceso de redacción de una nueva constitución. De allí nace una esperanza, finalmente nos sumamos a este proceso algunas, y la esperanza tenía que ver con que se abordaran temas fundamentales para el avance y la protección de la naturaleza, transitando de una sociedad antropocentrista, como decías tú, hacia una sociedad biocentrista. Sin embargo, lamentablemente no se llegó a buen puerto. Y pese a la importancia de los artículos que habían allí, ¿verdad?, relacionados, por ejemplo, con el tema del agua, como tú decías, esa constitución fue rechazada. Mirando las cosas en perspectiva, Cata, ¿qué opinas de ese proceso hoy? Si tuvieras que hacer una autocrítica, ¿cuáles crees que fueron los principales errores que se cometieron en el proceso constituyente anterior y qué mirada tienes del actual proceso constituyente? Sí, bueno, devastador ese resultado que tuvimos. Sí, como autocrítica yo creo que podemos hacer harto, pero a partir de lo que tú señalabas del Acuerdo por la Paz, yo creo que ahí ya no... Ahí como que ya perdimos el 60% de la batalla. Porque en el fondo todo estuvo casi configurado para que resultara como resultó. Ahora, ¿qué nos faltó? ¿Qué podríamos haber hecho? Harto, pues. O sea, siempre uno puede decir, deberíamos haber salido más a la calle. Más puerta a puerta. Más puerta a puerta. Pero, por ejemplo, claro, nosotros con el MAS llevábamos, hace 2 años, 8 años, pelando el cable, como decimos nosotros ahí, de que el agua es un derecho, de que el agua no tiene que ser privada, de que el agua tienen que haber prioridades de uso y prioridades para los ecosistemas. Y en el fondo cuesta tanto que haga sentido eso porque tenemos este sistema patriarcal y económico, individualista, competitivo, lo tenemos tan arraigado que en el fondo para mí esa era la pena más terrible que yo tenía luego del resultado, de darnos cuenta de alguna manera de cómo somos tan poco capaces de mirarlo como comunidad, de saber que necesitamos todos estar bien para que estemos bien. Que no puedo yo estar solo bien nomás. Claro. No puedo yo solo tener agua, no puedo yo solo tener mi casa con reja. Entonces, de alguna manera, yo creo que el trabajo, como decíamos, se devuelve y tiene que ver mucho más con ir de nuevo despacito, reconstruyendo vínculos, efectivamente, de alguna manera, viviendo, y porque de esa manera se demuestra, digamos, que efectivamente una vida colaborativa,
recíproca, solidaria, de verdad, es la que nos va a hacer estar bien. Y que nos va a hacer donde tengamos más cosas. Que tengamos 3 autos y el vecino se va a pata y yo tengo 3 autos en la casa. Como un ejemplo burdo, digamos, pero... Gráfico. Pero real. Pero ¿qué pasa? Claro. Entonces, tiene que ver un poco con eso, como que tenemos que volver para Las atrás pautas nomás. de exitismo que existen en nuestra sociedad, ¿verdad? Está muy relacionada, y bueno, ya este modelo económico se basa en esas pautas exitistas, en cómo se promueven en nuestras mentes, que son bastante débiles al respecto, y en que logran penetrar estas ideas, donde efectivamente el sentir que alguien tiene más, le hace sentir más poder, qué sé yo, poder incluso, sobre los vecinos, vecinas y también sobre la naturaleza. Ajá. Y así es una cosa que pareciera no tener límites, ¿verdad? Y ahí volvemos a lo que decíamos delante, lo que estabas diciendo tú, al parecer es más lento pero seguro. Uh-huh. No es llegar y hacer como un proceso Marmikov, así ya, como se decía antiguamente, llegar así de un día para otro, sacar Marcacme también, claro. Sino que son procesos más de largo aliento porque implican además educación, implican necesariamente que... Cambios culturales. Exacto. O sea, esto que tú dices de haber dicho tanto, el tema del agua por tantos años desde el MAT y desde otras organizaciones, el Consejo Ecológico, qué sé yo, y que aún hoy, y cuando vino el proceso que a lo mejor consagraba los derechos de la naturaleza, aún así no fue suficiente, termina siendo como una raya en el agua, ante toda una maquinaria que está diciendo otra cosa. Sí. Entonces, pero aún así están en el fondo la resiliencia propia de la naturaleza, que nosotros como parte de la naturaleza, y esa capacidad de levantarse posterior al golpe bajo. Sí. Para el siguiente municipal, y aquí ya estamos como en la última pregunta, penúltima, perdón, muchos y muchas quieren llegar o mantenerse en el municipio. Sin embargo, al parecer Molina necesita más que un candidato o candidata personalista. Se necesita un proyecto colectivo que provenga de las bases y que sea defendido por un representante o una representante que más que líder sea un vocero o vocera de dicha propuesta, ¿ya? Una propuesta de proyecto comunal clara que permita escoger una mirada de sociedad o que visibilice o dé cuenta de una mirada de sociedad más que una persona en específico. Si el próximo alcalde o alcaldesa encarnara esa propuesta, ya esa mirada, y les pidiera asesoría al Consejo Ecológico de Molina en temas de medio ambiente, ¿cuáles serían los pilares de su propuesta de trabajo? Sí, yo creo que tienen que ver también como con lo que hablábamos delante de cuáles eran las mayores problemáticas y que no tienen que ver solo con un diagnóstico nuestro. Nosotros hemos hecho diagnóstico cuando hacemos proyectos, por ejemplo, también incorporamos diagnóstico desde las personas con las que trabajamos porque tampoco así que nosotros somos los que sabemos todo lo que hay que hacer. Claro. Porque tampoco es así, o sea, no vamos a impulsar soluciones de alguna manera. Panaceas. Claro, como cosas que no hacen sentido, como en el fondo como fue el porrazo que nos dimos con la convención, pues. Que nosotros efectivamente a partir de muchas construcciones que habíamos hecho, nosotros estábamos súper convencidos de que habían cosas que eran súper ciertas, pero que hubo mucha gente que no hizo ese camino de reflexión. Claro, lo que es obvio para uno no es obvio para el resto. Claro. Exacto. Y nos dimos cuenta en ese momento. Ajá. Entonces, por una parte, el tema participativo, o sea, hacer una gobernanza de democracia participativa real, digamos, es súper importante, tanto en el tema ambiental como en el tema cultural, en el tema de seguridad, de vivienda, de turismo, en todas las áreas, digamos. Porque efectivamente el sentido del trabajo se logra, y el compromiso con el trabajo también se logra desde la participación, o por lo menos eso es lo que nosotros creemos. Y por otro lado, a partir de estos diagnósticos que nosotros hemos hecho, de todas maneras hay que trabajar muchas cosas que también tienen que ver con reducción de contaminaciones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto también antes del primer periodo de la alcaldesa en ejercicio ahora, ciclovía, y disminuir el uso del vehículo,
Además por los accidentes, ¿verdad?, de los ciclistas. Los accidentes, los tacos, la contaminación, o sea, no hay y Molina además es una comuna súper bicicleteable. Claro. Porque somos Y pequeños los trabajadores todavía. y las trabajadoras temporeras, ¿verdad? Muchos se movilizan en bicicleta. Entonces, es pensar, si existe tanta cantidad de habitantes que son, y nosotros, no sé, las autoridades se deben hacia sus habitantes, Ajá. entonces se le debería dar lo que es básico, ¿verdad?, para poder mejorar su calidad de vida también. Claro, y en el fondo pensaba lo que decía Margarita, de que ¿por qué no nos vota? Pero claro, efectivamente, estas ciclovías se han prometido hace como 12 años. Sí. Entonces, en verdad, uno tiene que también hacer un ejercicio de memoria. Eso por un lado. Ya tomé un poquito de agua porque se me dale, fue amor. un aire. Habíamos 2 pilares. Teníamos por mientras tomas agüita. El primer pilar tiene que ver con la participación, ¿verdad? La participación de los y las habitantes de la comuna en distintas instancias de toma de decisiones. Sí. Y la segunda tenía que ver con la reducción de gases de efecto invernadero a través, por ejemplo, de creación de ciclovías. Sí, pero que también tiene que ver, bueno, es que hay tanta área que uno como que si empieza a tratar de despejar como que no deja ninguna afuera. Claro. Pero ese es un área que tiene que ver directamente como con mejorar la habitabilidad y el bienestar de la comuna. Entonces, este buen vivir que se publica, pero que efectivamente no está lleno de contenido en este gobierno local, por lo menos, por ahí iría el tema. O sea, por ejemplo, fortalecer las economías locales. Fortalecer las actividades productivas, por ejemplo, la agricultura familiar campesina. Entonces ya no toda la gente tendría que trasladarse para allá a trabajar porque efectivamente podría ser una producción más local, más pequeña, que te genere menos impacto, que genere menos huella de carbono, que podamos comprar alimentos más cerca, con menos agrotóxicos. Claro. Y que en el fondo significa impulsar realmente una forma de convivir distinta, en que andemos menos en auto, en que tengamos que impulsar, no sé, pues ya hagamos una feria bonita que se puede ir a caminar, entonces todos vamos caminando y hay unos juegos para los niños, porque además somos una sociedad súper adultocéntrica, o sea, siempre también nos olvidamos de los pequeños. Ahora un poco más se le está dando relevancia a los adultos mayores, pero así es casi también como por conseguir el voto, porque son hartos, po. Y van a votar. Y van a votar, po. Es la gente que vota. Claro. Pero tampoco es tanto. Entonces, en el fondo, es de manera de poder ir, yo creo, impulsando con cosas que no son tan difíciles, que tienen que ver con voluntades más que con recursos, porque se mal utilizan un montón de recursos y se podrían utilizar mucho mejor. Hay que ponerle ojo entonces a nuestras próximas elecciones, porque como decías tú, y concuerdo mucho, es algo que yo también le doy muchas vueltas, es que los próximos candidatos y candidatas tienen que tener un proyecto político y tenemos que poner ojo cuáles van a ser sus propuestas. Exacto. Y quiénes van detrás de ellos también como equipo, como propuesta, sí, como equipo. Deberían dar a conocer esa propuesta y debatirlas también, tal vez. Debería ser una buena instancia. Sí, no solamente pensar en la persona, sino que también y en la propuesta. firmarla en una notaría para que las cumplan, porque hay tanta tanta promesa incumplida. Sí, oye, mi última pregunta es una pregunta púrpura que se las hacemos a todas nuestras invitadas, que tiene que ver con perspectiva de género. Estamos en una etapa social cultural en Chile donde el análisis social e histórico de las diferencias entre los sexos se está empezando a construir. La perspectiva de género entonces propone la identificación y el análisis crítico de las diferencias sociales y culturales en una sociedad con respecto en base a las diferencias sexuales entre las personas. Principalmente a partir de la diferencia entre hombres y mujeres, pero además la diferencia con otros géneros. Entonces, en todos los espacios sociales existe una degradación de la mujer potente, de lo femenino, ¿ya? Entonces, ¿de qué trata, crees tú, el feminismo territorial y cuáles son sus fundamentos y objetivos? Y mira, los feminismos territoriales o ecoterritoriales
yo creo que es un método, una metodología, no sé, una forma de ir construyendo un feminismo que todavía no está muy escrito, que está como en construcción. Nosotros trabajamos y nos concebimos desde ahí también. Dentro del MAT yo participo de la Asamblea de Mujeres y Disidencias del MAT. Y desde ahí hemos participado en algunos encuentros con compañeras de Argentina, de Perú, en donde se hablan como de los ecofeminismos o feminismos territoriales, y que tienen que ver un poco con esta concepción que vamos nosotros también haciendo un análisis, que así como las mujeres somos sometidas, digamos, en este sistema de dominación, así la naturaleza es sometida también a este sistema de dominación, y así como se concibe el capitalismo a partir del patriarcado, ¿cierto?, de esta dominación del hombre, y con este sentido masculino, competitivo. Desde ahí se levantan organizaciones y organizaciones no solo de mujeres, sino también de hombres, pero que en donde las mujeres nos vamos dando cuenta que la defensa del territorio también es una lucha feminista, que tiene que ver, porque obedece, digamos, a las mismas condiciones. Entonces los feminismos ecoterritoriales tienen que ver con esta mirada de sentirnos así como somos parte de la naturaleza, sentirnos bajo este mismo sistema y levantar alternativas que, digamos, se opongan o que le hagan la contra, digamos, a este sistema opresor. Entonces desde ahí nos vamos encontrando con otras compañeras que hacen distintas cosas, desde agroecología o desde estas ferias, por ejemplo, que se levantan porque en el fondo la economía es súper importante y hay que hacer economía. O sea, la economía es innata, o sea, no es innata, pero no podemos vivir, o sea, desde la prehistoria que los seres humanos tienen que tener un manejo de intercambio, manejo de los bienes y de los recursos de los que disponen. Entonces, en el fondo, por eso está en construcción, porque nos hemos ido como juntando y toma bases como del ecofeminismo, de los feministas, o sea, de los feminismos comunitarios de Bolivia, y que tiene justamente que ver como con esta mirada. Pero además de esta mirada crítica como un sentido de acción y de lucha respecto de, por un lado, la defensa, pero por otro lado, la construcción de alternativas para hacerle frente como a este capitalismo neoliberal patriarcal que en el fondo nosotros lo asignamos como el causante de todos nuestros males. Sí, bueno, esta idea, ¿verdad?, de que subyace a la mirada capitalista, intrínsecamente está relacionada con el patriarcado en esta postura de dominación, de avasallar, ¿verdad? Claramente, al pareciera no tan explícita, alguien podría pensar, pero claro, hay un logocentrismo, hay una lógica masculina. Si empieza también a reconocerse o a tratar de considerarse la mirada femenina en la construcción de una sociedad, probablemente vamos a encontrarnos con mayor equidad en muchos aspectos, ¿verdad? Pero para eso tiene que haber más participación en la vida pública de las mujeres, porque tenemos otra mirada en la forma de gestionar los espacios. Sí, tener una visión más matriarcal. Pensaba, cuando tú hablabas, me acordaba mucho de Claudio Naranjo, que él decía que en alguna época de nuestra existencia humana existió el matriarcado. Deberíamos ir hacia allá, ¿no es cierto? Con una mirada mucho más amorosa y menos avasalladora, como decías tú, claro, y lo que no hacia todo lo que nos rodea. Esa caricatura que se hace del feminismo, que dice que las mujeres queremos el poder y avasallar a los hombres, que es bastante ridícula, pero que está muy socializada y la gente cree en eso en general. No significa eso, sino que se habla de equidad. Y también eso le permite a los hombres entenderse su masculinidad de una forma distinta, porque la masculinidad que
Hoy día, el concepto de masculinidad que hoy día existe también es opresor para ellos, no solo para nosotras. Es terrible pensar la vida desde la óptica de un hombre también, con todo lo que eso significa. Ser el salvador, el que proporciona el proveedor, el fuerte. Claro, ahora eso no significa que históricamente quienes efectivamente hemos vivido las violencias y hemos sido víctimas, hemos sido las mujeres. Pero eso no los excede a ellos también, no los libera, no los exime de toda la carga que se implica comprender su propia existencia desde esa óptica. Oye, voy a leer, antes de hacer una pregunta, un texto que creo que tenía 14 años cuando lo escuché por primera vez en un cassette pirateado, Dictadura, y que siempre es bueno hacer memoria, ejercicio de memoria, de un grupo que se llama Amerindios y que tiene que ver precisamente con lo que hemos estado hablando. Todos los días pasaba por la puerta de un almacén y quedaba reflexionando sobre el pintoresco letrero que tenía. Se llamaba Restaurant Sin Nombre y ese era su nombre. Como cuando uno dice, nada quiero decir, y lo está diciendo. O cuando nos preguntan algo espinudo y uno se queda en silencio. Y con el silencio se está diciendo mucho más que con las palabras. Creo que no se puede eludir la responsabilidad que uno tiene frente a la sociedad o a la gente que lo rodea. Yo creo que no existe el indiferente, el apolítico, el independiente. Creo que todos estamos comprometidos desde que nacimos. Si el hombre ha podido, y la mujer, ha podido vivir y desarrollarse durante tantos siglos, ha sido gracias a quienes han estado comprometidos con sus hermanos de lucha, de clase, de trabajo. Yo creo que el poner nombre a las cosas no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es no clasificarlos, encasillarnos como si fuéramos una cifra, un número de teléfono, un trámite. La vida no pregunta si uno quiere o no comprometerse. Simplemente te entrega el aire, el calor, la vista, una mirada, el amor. Entonces, ¿qué importa cómo se llamen las cosas? Si por último necesitaríamos hablar tantos idiomas para poder expresar el amor que sentimos por Chile, por América, por el mundo, por mi hija, por mi hijo, por ti y por todos quienes tienen que nacer. Amerindios. Bueno, y ahí la pregunta tiene que ver con que la participación política no solo, o ese compromiso del que habla este texto, no solo tiene que ver con militar en un partido político, sino que también existen otras formas de participación y es el camino que tú has tomado. Y ahí la pregunta, ¿en qué organizaciones estás activa actualmente, aparte del Consejo Ecológico y el MAT, y por qué has decidido centrar tu participación política allí y no en partidos políticos, por ejemplo? Bueno, yo participo de varias redes a partir del Consejo Ecológico. Ya. Bueno, aquí en Molina soy parte de dos organizaciones, una que presido, que es el Consejo Ecológico, y la otra es la ONG Confluencia, que ahí también tenemos variados objetivos, pero también vamos más con el objetivo como del desarrollo cultural, no solo artístico, sino que cultural. Y desde ahí, por ejemplo, participamos en la ROC, que es la Red de Organizaciones Culturales Comunitarias del Maule, que es una red también de toda la región en la que participan diversas organizaciones y también un poco tratamos de avanzar hacia eso, hacia como la colaboración, el apoyo y el avanzar como hacia las buenas formas de vivir y convivir. Desde ahí también participamos desde el Consejo Ecológico en el MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios. Ahora también estamos participando de la Red de Cultura Viva Comunitaria, que es una red latinoamericana de cultura viva comunitaria que también tiene más o menos los mismos principios y las mismas finalidades que les señalaba de anticapitalista, antipatriarcado. ¿Y por qué desde ahí? Mira, yo como mis primeros acercamientos como al activismo, al principio tenían que ver con esto del Consejo Ecológico, pero yo muy desde el razonamiento de niña, así como de cuidemos donde vivimos. Claro. Pero también nació desde este activismo que era el de oponerse a este remate, porque era un territorio que era de todos, un poco para defender un territorio común. Y luego cuando me fui a la universidad y ya me empecé a darme cuenta un poco más de estos juegos políticos que se hacen desde los partidos, porque yo antes no había tenido mucho contacto con partidos políticos,
a partir de la mala experiencia también que tuvieron familias y amigos de mis padres con los partidos de la Concertación. Y finalmente, claro, algo me molestaba, que no quería ser parte de un partido, y con el tiempo yo también me he dado cuenta que tiene que ver, bueno, y en ese tiempo también es con esta estructura vertical, que el accionar responde como al lineamiento político y al bienestar que busca el partido, y no necesariamente lo que busca las bases del partido o la comunidad en general. Entonces, por ejemplo, en la universidad teníamos pasajes en que, por ejemplo, estábamos movilizados y había un partido que estaba en el gobierno, entonces presionaba a los dirigentes estudiantiles para que bajaran la movilización, entonces así se bajaba la movilización, y así yo fui teniendo una reticencia cada vez mayor a los partidos políticos. Porque efectivamente responden a esta estructura que jerarquizada. Súper jerarquizada, y que no te deja libertad de pensamiento en el fondo, porque tenés que responder Obediencia, eso, sí. o si no, te fuiste nomás. También desde una lógica patriarcal, ¿no? Súper patriarcal. Autoritaria, ¿no? Súper. Y claro, porque además, en ese tiempo, además, casi todos los dirigentes eran hombres. Ya se veía poco, y recién estaban empezando a ver como que en ese tiempo la dirigente mujer que había era la Gladys Marini, y como que no había mucha más. Pero el Partido Comunista también se comportaba de esa manera. Pues entonces yo, como siendo siempre como de un pensamiento de izquierda, tampoco los partidos de izquierda que existían me convencían, porque también respondían a esta lógica verticalista, patriarcal, como también así de poca libertad. Y de poca discusión en el fondo, o sea, de harta discusión, pero dentro de unos parámetros que no te podéis salir. En cambio, en las organizaciones siempre trabajamos como a través de la asamblea, y más horizontalmente, mucho más horizontal, participativo, y en donde efectivamente las decisiones se tratan de tomar, si no es en consenso, bueno, por mayoría, pero no hay un lineamiento así que te obligue a actuar de alguna manera, sino que la decisión soberana, digamos, que tienen las personas que conforman las organizaciones. más respetuosa también, ¿no? De las bases. Mucho más respetuoso, o sea, que tiene que ver con estas otras formas de convivencia, pues. Como de, no hay alguien que sobresale porque es la cabeza de este lugar, sino que efectivamente todos pulsamos para allá, y que si en algún momento hay uno que se maneja en algo, lo representa, pero si hay otro que sabe otro tema, lo representa, y que en el fondo no se están buscando beneficios propios. Se encarna el cooperativismo no desde el discurso, sino desde la propia acción, ¿no? Claro, y a partir también de mi estudio, que yo en el fondo me especializo en la psicología comunitaria, que tiene que ver mucho con esto también, porque con el respeto, digamos, al sentir, al pensar de los lugares donde uno trabaja. Entonces yo así también enfoco mi trabajo de organización y mi trabajo de la vida, pues, súper desde el respeto, y trato de quedarme en los lugares en donde también me siento respetada. Así también he decidido ir saliendo de algunos lugares en los que uno que no se pulsa eso en el fondo, porque uno trata de pulsar, pero hay momentos en que ya la poda es parte de la naturaleza. Es mejor, exacto, es mejor enfocar la energía, porque ya también los años pasan y hay que empezar a vivir mejor. Oye, vamos a hacer la última parte, tiene que ver con algo que incorporamos para este capítulo, y bueno, se llama un ping-pong, donde nosotros te decimos un concepto y tú nos dices la primera palabra que se te venga a la mente. No te autocensures. Sin censura. Ya voy a partir, yo creo que ya está respondido el primer ping-pong, o sea, el primer concepto, así Ya, que dale tú con yo. el segundo. Parque Nacional Radar Siete Tazas. Pura vida. Municipio. Obstáculos. Violencia de género. Patriarcado. CONAF. Cri. Los gestos dicen mucho. Turismo. Posibilidades. Carabineros. Represión.
y próximo alcalde o alcaldesa? Está difícil. No hay. Cri, cri de nuevo. Oye, vamos a darle cierre al programa. Estamos muy, muy agradecidas por tus geniales respuestas. Creo que aprendimos muchísimo, muchos conceptos nuevos, como ratificar al menos una mirada que yo comparto mucho en mi vida personal, pero que tú tienes las palabras y el conocimiento necesario para poder transmitirlo con mucha claridad. Así que cerrando el programa, parto agradeciendo tu tiempo, tu disponibilidad por haber estado aquí con nosotras. Estamos en esta temporada de Sacar la Voz, entrevistando a mujeres poderosas molinenses. Y quizás, tú eras una de las que está siempre en nuestra mente. Y decir algo también, 2 cosas se me vienen a la mente en el cierre de este capítulo, y es, primero, cada vez que hablabas de las defensas o las luchas que han hecho, implican años, 5 o 6 años, no sé, 8 años, dijiste después. Entonces ahí el concepto perseverancia se me viene a la memoria, y perseverancia tuya en lo personal y también del grupo al que pertenece, y bueno, todas las agrupaciones que mencionaste, de seguir adelante como hormiguitas trabajando en temas que de pronto son, insisto, tan avasalladores de parte de las empresas y de la sociedad en general. Ese concepto primero. Y segundo, inevitablemente pienso también, no solo en Catalina, también en las invitadas anteriores, pero también en Catalina, cómo de pronto se genera una caricatura de las personas de izquierda o de las mujeres de izquierda, de quienes hacen defensa de los derechos, sin conocer verdaderamente su discurso, ¿ya? Y sin conocer quiénes son y lo que han hecho por la comuna. Entonces yo creo que es importante el reconocimiento. Imagínate que hoy día sea Parque Nacional. Me acabo de enterar a partir de esto, ¿verdad?, que tiene que ver con el trabajo que hizo el Consejo Ecológico. Así que muchas gracias, no solo por haber venido al capítulo, sino que por el trabajo que han venido haciendo desde hace tantos años. A ti, a tu mamá, la Lula, un abrazo grande también, a tu familia. Gracias. Y en general a quienes han participado de esta instancia. Sí, ¿te quieres despedir? Sí, no, agradecerle a ustedes. Para mí un nervio y un honor estar aquí. Creo que bacán que exista este espacio, que se puedan ir difundiendo también distintos temas que no se tratan siempre, además con la rigurosidad que ustedes lo tratan ahí con su estudio respecto de los temas. Qué lindo que existan, que estén acá, que lo hagan, y nada, puedo decir ahí que, como decimos, la colaboración siempre... O sea, si hay algo que nos mantiene en esta perseverancia es porque nos encontramos con gente que en el fondo nos va alentando y que va ahí rellenando las energías cuando a veces se desgastan. Así que por mi parte, y pienso que también por parte de todo el Consejo Ecológico, y yo estoy hablando ahora pero a nombre de todas las personas que han puesto energía, trabajo, corazón, mente en todo este trabajo que hemos hecho todos los años, agradecerles y ofrecerles también, porque siempre la colaboración, estamos acá, estamos en Molina, estamos cerquita, así que ahí podemos ir juntando las manitas. Gracias. Arriba los y las que luchan. Eso. Oye, ya. Agradecemos también a nuestro productor, director y camarógrafo Cristian Torres. Lo pueden encontrar en sus redes sociales como @chirs.torres.mov. Y agradecemos también a nuestro dibujante que nos hace las gráficas para la publicidad, @noco.art. Lo pueden encontrar también en Instagram. Y invitarlos a que nos escuchen en el próximo programa. Tendremos alguna otra o otras invitadas. Así que muy agradecidas también por el apoyo de las diferentes personas que siempre están colaborando en esta gestión de Dialecto Púrpura, de Sacar la Voz. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.